Y ya que hablábamos de Quito, saludamos en la capital de la República al asambleísta electo Andrés Castillo, abogado de la República, alguien que siempre ha estado presente, pues, precisamente analizando los grandes temas nacionales. Qué gusto enorme, estamos, Andrés, a un mes exacto del inicio del periodo legislativo, del nuevo periodo legislativo, ¿no? Que precisamente pues arranca el próximo 14 de mayo. Desde la perspectiva del triunfo electoral del presidente Daniel Noboa Asín, alcanzado ayer con este gran margen, con esta gran diferencia, y de la forma como en primera vuelta quedó integrada la Asamblea Nacional Legislativa, ¿qué retos tienen en estos momentos? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Perdón por la espera, tuvimos un problema ahí de coordinación nada más, pero aquí estoy para saludarles, agradecerles por intermedio de ustedes a su audiencia por ese inmenso respaldo que recibió el presidente Noboa en la provincia del Guayas, en la provincia de Pichincha y en todo el país. Y decir que esto no es más que un compromiso mayor. Nosotros hemos asumido un compromiso mayor, porque no es lo mismo ganar con las justas que ganar con el amplio margen que se obtuvo la victoria el día de ayer. Así es que no vamos a defraudar al pueblo ecuatoriano, vamos a trabajar con decisión y por supuesto que la Asamblea es no solo el primer poder del Estado, sino el espacio en donde tendremos que trabajar con fuerza para erradicar la violencia y la inseguridad en el Ecuador. En campaña nosotros decíamos que todos los esfuerzos que hace el presidente de la República en dotar de munición, armamento, cascos, chalecos, vehículos tácticos, camionetas, cuarteles, helicópteros, todo lo necesario para que la fuerza pública pueda actuar, tiene que ir acompañado por decisiones de la Asamblea que reformen para siempre el sistema penal ecuatoriano. No podemos seguir viviendo en ese país en donde el delincuente es capturado, es entregado a los jueces y los jueces le sueltan a los 5 minutos. Y lo peor es que los jueces dicen que tienen que soltarles porque la ley les obliga a que así sea. Así es que nosotros, desde el primer día de la próxima legislatura, vamos a trabajar con fuerza y decisión para cambiar ese sistema penal que nos permita enfrentar con eficiencia a la delincuencia y al crimen organizado. ¿Cómo poder llevar adelante aquello? Ya marcábamos, ¿no? Sin triunfalismo, con esa capacidad de poder escuchar al resto de ecuatorianos que de alguna manera pues no se adhirieron originalmente a esta posición. ¿Cómo poderlo hacerlo en conjunto, ¿no? Por un lado el Ejecutivo con las responsabilidades que tiene, desde el Legislativo poder promover esas reformas que se requieren, esa necesidad de articular, por ejemplo, con los 3 niveles GACS también, ¿no? El desarrollo del país, con las prefecturas, con los municipios, con las juntas parroquiales rurales incluso. ¿Cómo poder tener esa capacidad de poder lograr de esto? Y yo siempre lo digo, ¿no? En la diversidad, ¿no? Ese respeto que debe de haber entre quienes tienen distintas concepciones y visiones de vida, pero tienen algo que debería de ser también, pues, ¿no? Ese compromiso con el país, con las grandes causas del país. Andrés. Bueno, desde la Asamblea, por supuesto que tendremos que llegar a acuerdos, hay que conversar con todas las bancadas legislativas. En la actualidad, ADN ya tiene 70 legisladores entre ADN y aliados. Estaremos trabajando en los próximos días para construir esa mayoría de 77 asambleístas que se requiere para la aprobación de proyectos de ley y de demás procedimientos dentro de la Asamblea. Y obviamente eso implica acuerdos, eso implica diálogo. Y ese diálogo y esos acuerdos tienen que ser, primero, de buena fe, segundo, sobre la mesa, tercero, que no implique ningún tipo de incorrección ni atropello a las otras funciones del Estado. Si es que hay sentencias ejecutoriadas en contra de A, B o C líder, de A, B o C organización política, pues nosotros como organización política no vamos a participar de ningún acuerdo que implique salvoconductos, amnistías, indultos, permisos, revisión de procesos, etcétera, porque evidentemente eso desnaturalizaría la acción de la Asamblea Nacional. Si es que los acuerdos van en torno a resolver los problemas de la gente, estamos dispuestos a dialogar con todos los sectores políticos. En cuanto al Ejecutivo y el trabajo que deba realizar con los distintos gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, lo que yo podría decir desde mi modesto punto de vista, desde el mío, y que creo que es el de la mayoría de los ecuatorianos,
debemos poner por delante la responsabilidad en el gasto público. Nosotros como país debemos defender la dolarización, debemos hacer que el dinero que se asigna a los gobiernos autónomos descentralizados sea gastado en lo que el Ecuador y la gente necesita, en lo que es prioritario para la gente: alcantarillado, saneamiento ambiental, tendido eléctrico, aseo, mantenimiento de las ciudades, en fin, hacer que la gente pueda vivir mejor. Lastimosamente hay algunos, felizmente no son todos, pero sí un importante número de representantes de los gobiernos autónomos descentralizados que por un lado exigen el pago de las regalías que les corresponde por constitución y ley, pero al mismo tiempo se gastan esos recursos en conciertos, en eventos gratuitos, onerosísimos, en cosas que no le dan valor agregado a las ciudades. Entonces yo creo que para poder ir saliendo adelante, todos debemos entender que el principio de responsabilidad con el gasto público debe ser un puntal fundamental en la administración pública y en la relación que tenga el Ejecutivo con los gobiernos autónomos descentralizados. Lo hemos repetido aquí hasta el cansancio, ¿eh? Pero no nos vamos a cansar definitivamente. Justamente aquello, ¿no? No hay una optimización del gasto público, no hay una verdadera priorización. Aquí cuestionamos porque no puede ser que ciudades, llámese GACs municipales, no gasten en conciertos 3 millones de dólares cuando tienen coberturas, por ejemplo, en las obras de infraestructura y saneamiento básico súper que deficientes, no llegan al 50% en lo que tiene que ver con cobertura de agua, de alcantarillado sanitario o pluvial, o el tema del sistema de recolección, tratamiento y disposición de las basuras, por citar pues 3 de los ejes principales que tienen que ver con las competencias de los cabildos. Entonces es cierto, tenemos que replantearnos definitivamente, pero ojalá que desde el Ejecutivo también haya, yo sé que eso no tiene que ver con la Asamblea, desde el Ejecutivo sí debería de liderarse una gran cruzada nacional para que sean los 4 niveles de gobierno comandadas desde el Ejecutivo que puedan hacer pues estas labores, más allá, ojo, que nadie está diciendo que se vayan a vulnerar pues justamente pues estas autonomías que tenemos en el campo administrativo. No se trata de eso, pero en cambio de sí de hacer señalamientos en lo que tiene que ver con el uso del recurso público, porque no está bien, Andrés. Sí, es que es justamente lo que se debatía inclusive en la época de campaña. La señora Paola Pavón, prefecta de Pichincha y a su vez presidenta del Consejo de Consejos Provinciales, no sé si es que está bien utilizado el término, pero la agrupación de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, decía que el gobierno nacional no entregaba los recursos suficientes para las provincias para que éstas puedan atender la inclemencia del tiempo y los fenómenos naturales. Pero es la misma señora Pavón la que en su momento fue a gastar $500,000 en un cuadro que adorna, o daña más bien dicho, porque de adorno no tiene nada, el edificio de la prefectura de Pichincha para entregar un contrato de la pintura de ese cuadro al famoso señor Egues, seguidor acérrimo de la Revolución Ciudadana. Y es la misma señora Pavón la que gasta $1 millón al año en el mantenimiento de la radio Pichincha para que sea la caja de resonancia del correísmo y el centro de propaganda de la Revolución Ciudadana. Entonces, esas inconsistencias nosotros tenemos que ir bajándole un tonito, es decir, por supuesto que el gobierno nacional tiene que cumplir con los gobiernos autónomos descentralizados, claro. Por supuesto que se tiene que cumplir con Solca, con el IES, con los proveedores del Estado, con la deuda, con todo, pero asimismo quienes administran esos recursos que se les entrega desde el gobierno central tienen que ser responsables en lo que gastan e invertir en las necesidades de la gente y no en sus gustos o caprichos personales. Es Andrés Castillo, asambleísta electo en representación de la provincia de Pichincha por ADN. Permítame, Andrés, Sebastián Díaz tiene otras inquietudes. Asambleísta, el día de hoy en la mañana el ministro de Gobierno de la Gasca mencionó que era una prioridad para el Nuevo Ecuador esta asamblea constituyente. ¿Nos pudiera mencionar hacia dónde va a ir y qué cambios quisieran de realizar en la actual? Mira, yo estoy de acuerdo con el ministro Lagasca y por supuesto el presidente de la República en que necesitamos reformar un sinnúmero de normas que están dentro de la Constitución que frenan el desarrollo del país. La semana anterior nomás, el 8 de abril, estábamos conmemorando los 6 años de administración de la doctora Diana Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado. Ese era
su último día de trabajo de acuerdo a lo que establece la Constitución. El fiscal general está electo para 6 años y resulta que la doctora Salazar tuvo que extenderse sus funciones. Yo me alegro que sea una funcionaria de esa característica, que se alarguen sus funciones. Lo que no me puedo alegrar es que esa prórroga de funciones se dé como consecuencia de que el Consejo de Participación Ciudadana del señor Verduga, del señor Franco Loor y de todos aquellos que están metidos en esos chats vergonzosos de la Liga Azul, no hayan llevado adelante el proceso de selección del nuevo fiscal que reemplace a la doctora Diana Salazar. ¿Qué hubiese pasado en el Ecuador si en lugar de la doctora Salazar, el fiscal que se extendía en funciones era el señor Vaca Macheno, por ejemplo, o el señor Galo Chiriboga, por ejemplo? Entonces, ese es uno de los grandes temas que tienen que entrar en la Asamblea Constituyente, conocer y resolver sobre la organización, funcionamiento y desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido un lastre y un tumor para la democracia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esa consulta, esa Asamblea Constituyente que se convoque, deberá tener un mandato expreso sobre lo que va a hacer reformas. Hay que reformar el Consejo de Participación Ciudadana, hay que reformar el Consejo Nacional Electoral, hay que reformar el Tribunal Contencioso Electoral, hay que sacar a los delincuentes de los grupos de atención prioritaria, hay que mejorar el régimen penitenciario para que los delincuentes que entran por un delito de oportunidad no salgan de la cárcel perfeccionados, convertidos en gatilleros, vacunadores, etcétera. Todos esos temas hay que empaquetarlos y darle un mandato expreso a la Asamblea Constituyente. Caso contrario, lo que puede pasar es lo que sucedió en la del año 2008, que nos tenían discutiendo por días si es que al escudo de armas del Ecuador se le tenía que mantener con el cóndor o se le tenía que poner una concha Spondylus, lo cual a la gente no le interesa y a la final eso no es materia de discusión dentro de un país que está sumergido en el subdesarrollo y en la falta de avances, justamente porque tenemos una constitución absolutamente innecesaria en un montón de temas y nosotros tenemos que reformar para poder hacer que el país avance como corresponde. Así es, asambleísta, estaremos pendientes estos días o los próximos meses de qué manera se va a desarrollar esta Asamblea Constituyente y tenga todos los cambios necesarios para el país. Ahora, Alberto. Sí, agradecerle, Andrés, gracias por atendernos, por tener siempre pues la deferencia con este medio de comunicación. Mucho éxito, apenas nos separa un mes del inicio, ¿no? Porque esta es una fase previa y hay que reiterarle a los ecuatorianos, ¿no? 14 de mayo se inicia el nuevo periodo legislativo, se incorporan quienes han sido pues electos pues en el último proceso electoral de primera vuelta y luego el 24 de mayo pues arranca este periodo completo para el presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Fuerte abrazo desde Guayaquil. Chao, Alberto, un saludo cariñoso para ustedes, espero que estén muy bien y que tengan un buen feriado, aunque les digo desde mucha anticipación. Muchísimas gracias. Ahí está el asambleísta electo Andrés Castillo. Rápidamente, antes de ir a la pausa.